El trapecio. Su origen está en el occipital, en la base del cráneo, en la apófisis espinosa, en C7 y en todas las vértebras torácicas. Su inserción es el tercio lateral de la clavícula, acromion y espina de la escápula. Está inervado por un nervio accesorio y los nervios que sería 11 y el ramo vertebral de los nervios cervicales C2, C3, C4. Regularmente su acción es sus fibras superiores tiran de la cintura escapular hacia arriba, que es la elevación, ayuda a prevenir el descenso de la cintura escapular cuando se lleva un peso en el hombro o a la mano. Sus fibras medias retraen la escápula. Sus fibras inferiores descienden la escápula, sobre todo contra una resistencia como cuando se usan las manos para levantar de una silla, y las fibras superiores e inferiores rotan la escápula como al elevar el brazo por encima de la cabeza. El elevador de la escápula. Su origen es la apófisis transversa de las primeras 3 o 4 vértebras. Su inserción es el borde superior medial de la escápula, es decir, la porción superior de la espina escapular. Su acción va a ser eleva la escápula, ayuda a retraer la escápula, ayuda a flexionar lateralmente el cuello. Está inervado por el nervio dorsal de la escápula C4, C5 y nervios cervicales C3 y C4. Y pues un movimiento funcional va a ser como cargar una bolsa pesada. Romboides menor y mayor. El origen es apófisis espinosa de las 7 vértebras cervicales y 5 vértebras torácicas superiores. La inserción va a ser el borde medial de la escápula. Acción es retraer la escápula en aducción, estabiliza la escápula, asiste ligeramente al movimiento externo de la aducción del brazo, es decir, desde el brazo por encima de la cabeza hasta el brazo a nivel del hombro. Su inervación es el nervio dorsal de la escápula C4 y C5. Movimientos funcionales básicos: tirar de algo hacia uno, como abrir un cajón. Serrato anterior. Su origen son superficies externas y bordes superiores de las 8 o 9 costillas superiores y hacia la fascia que recubre sus espacios intercostales. La inserción va a ser superficie anterior costal del borde medial de la escápula y ángulo inferior de la escápula. La acción protrae la escápula, tira de ella hacia adelante sobre las costillas y mantiene cerca la pared torácica. Gira la escápula para la aducción y flexión del brazo. Está inervado por el nervio torácico largo de C5, C6, C7 y C8, y algún movimiento funcional básico es empujar o extender delante para coger algo apenas al alcance. El pectoral mayor, su origen es porción clavicular, mitad o medial, o 2/3 de la cara anterior de la clavícula. Porción esternocostal es del esternón y 6 cartílagos costales superiores adyacentes. La inserción es porción superior de la diáfisis del húmero. La acción es aduce y gira mediante el húmero. Porción clavicular flexiona y gira mediante la articulación escapohumeral y aduce horizontalmente el húmero hacia el hombro opuesto. Porción eternocostal aduce oblicuamente el húmero hacia la cadera opuesta. El pectoral mayor es uno de los principales músculos usados en la escalada, porque tirando del cuerpo hacia el brazo fijo. Su inervación es nervio de las fibras superiores del nervio
pectoral lateral de C5, C6 y C7, y nervio de las fibras inferiores serían nervios pectoral lateral y medial CC de C6, C7, C8 y T1. Y pues algún movimiento básico sería la porción clavicular, que desplaza el brazo hacia adelante y lo cruza sobre el pecho, como al aplicarse desodorante en la axila. El deltoides, su origen es la clavícula y espina de la escápula. La inserción es tuberosidad deltoidea en el tercio medio de la superficie lateral de la diáfisis del húmero. Y su acción es: las fibras anteriores flexionan y rotan mediante el húmero. Las fibras medias aducen el húmero en la articulación escapohumeral, y las fibras posteriores extienden y rotan lateralmente el húmero. Su inervación es nervio axilar C5, C6 del fascículo posterior del plexo braquial. Y un movimiento funcional básico sería extender para coger algo a un lado o para levantar el brazo y saludar. El supraespinoso, su origen es fosa supraespinosa de la escápula. La inserción es la tuberosidad mayor del húmero, cápsula de la articulación escapohumeral. Su acción es: inicia el proceso de aducción de la articulación del húmero, de modo del deltoides pueda asumir la acción en estados finales de la aducción. Su inervación es nervio supraescapular de C4, C5, C6 del tronco superior del plexo braquial. Y un movimiento funcional es cargar una bolsa y colocarla en un costado. El infraespinoso, su origen es 2/3 medios de la superficie dorsal de la escápula, debajo de la espina de la escápula. La inserción es tubérculo mayor del húmero, cápsula de la articulación escapohumeral, y la acción es como miembro del manguito del manguito rotador. Ayuda a prevenir la luxación posterior de la articulación del hombro. Rota lateralmente el húmero. Está inervado por el nervio supraescapular C4, C5 y C6 del tronco superior del plexo braquial. Un movimiento básico sería cepillarse el pelo. El redondo menor, 2/3 superiores del borde lateral de la superficie dorsal de la escápula. Su inserción es en el dorso del tubérculo mayor del húmero, cápsula de la articulación escapohumeral, y su acción es como miembro del manguito rotador. Ayuda a prevenir la luxación superior de la articulación del hombro. Rota lateralmente el húmero, aduce débilmente el hombro, y su inervación es nervio axilar de C5, C6 del tronco posterior del plexo braquial. Y un movimiento pues básico también sería cepillarse el pelo, pero hacia atrás. Subescapular, su origen es fosa subescapular. La inserción es tubérculo menor del húmero, cápsula de la articulación escapohumeral. Su acción es como miembro del manguito rotador. Previene sobre todo que la cabeza del húmero se desplace hacia arriba por acción de los músculos del deltoides, bíceps y cabeza larga del tríceps. Rota mediante el húmero. Está inervado por nervio subescapular inferior y superior de C5, C6 y C7 del tronco posterior del plexo braquial. Y pues un movimiento funcional sería meter la mano en el bolsillo. El redondo mayor, su origen es en el tercio inferior de la superficie posterior del borde lateral de la escápula. Su inserción es el labio medial del surco intertubercular. Su acción es aduce el húmero, rota mediante el húmero, extiende el húmero estando flexionado. Está inervado por el nervio subescapular inferior C5, C6 y C7 del fascículo posterior del plexo braquial.
Y un movimiento funcional, pues de la misma manera, meter la mano al bolsillo, pero de la bolsa del pantalón trasera. Y el bíceps braquial, su origen es porción corta, punta de la apófisis coracoides de la escápula. La porción larga es tubérculo supraglenoideo de la escápula. Su inserción es tuberosidad del radio y fascia profunda en la cara medial del antebrazo. Su acción es flexiona la articulación del codo, mueve el antebrazo en supinación y flexiona débilmente el brazo en la articulación escapohumeral. Su inervación es músculo cutáneo C5 y C6, y un movimiento básico es coger algún objeto del suelo. Braquial anterior, su origen es cara anterior de la porción inferior de la diáfisis del húmero, inserción apófisis coracoides y tuberosidad del cúbito. La acción es flexiona la articulación del codo y está inervado por el músculo cutáneo de C5 y C6. Movimientos funcional básico sería llevarse pues la comida a la boca. El tríceps braquial, su origen es la porción larga, es el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Porción lateral es mitad superior de la superficie posterior de la diáfisis del húmero. Y porción medial es mitad inferior de la superficie posterior de la diáfisis del húmero. Su inserción es el olecranón del cúbito. Su acción extiende la articulación del codo. La porción larga puede mover el húmero en aducción y extenderlo cuando está flexionado, y estabiliza la articulación escapohumeral. Su inervación es nervio radial de C6, C7, C8 y T1. El pronador redondo, su porción humeral, el origen es común de los músculos flexores de la cara anterior del epicóndilo medial del húmero. La porción cubital es apófisis coronoides del cúbito. La inserción es porción media de la superficie lateral del radio. Su acción es mueve el antebrazo en pronación y ayuda a la flexión de la articulación del codo, y está inervado por nervio mediano de C6 y C7. Extensores de la muñeca, tendón común de los músculos extensores en el epicóndilo lateral del húmero, es decir, extremo inferolateral del húmero. La inserción superficie dorsal de los metacarpianos. Su acción extiende la muñeca el primero y segundo radial. Los extensores radiales largo y corto del carpo también aducen la muñeca. El cubital posterior, extensor cubital del carpo, también mueve la muñeca en aducción. Está inervado por el primero y segundo radial, por los nervios radial de C5, C6 y C7. Cubital anterior, ramo profundo del nervio radial, que sería el nervio interóseo posterior de C6, C7 y C8. Movimientos funcionales básicos sería limpiar alguna ventana. Los flexores de la muñeca, su origen común de los músculos flexores en la cara anterior del epicóndilo medial del húmero, es decir, extremo inferomedial del húmero. Su inserción son los huesos del carpo, metacarpianos y falanges. La acción es flexiona la muñeca, el palmar mayor, también mueve la muñeca en aducción, el cubital anterior. Está inervado por el palmar mayor, es el nervio mediano de C6, C7 y C8. El palmar menor está inervado por C6, C7, C8 y T1, y el cubital anterior, el nervio cubital C7, C8 y T1. Y tenemos al oponente del pulgar, su origen es retículo flexor. La inserción es lado
radial del primer metacarpiano. Su acción permite la oposición del pulgar con la que su yema puede entrar en contacto con las yemas de otros dedos. Está inervado por el nervio mediano de C6, C7, C8 y T1. El supinador corto, su origen es extremo inferolateral del húmero. La inserción superficies dorsal y lateral del tercio superior del radio. Su acción es mueve el antebrazo en supinación. El nervio es ramo profundo del nervio radial de C5, C6 y C7. Movimientos funcionales básicos sería girar como un destornillador. El supinador largo, o también conocido como el braquiorradial, su origen, 2/3 superiores de la cara anterior de la cresta supracondila lateral del húmero. La inserción es el extremo inferolateral del radio, justo por encima de la apófisis estiloides. La acción es flexiona la articulación del codo, ayuda a la pronación y a la supinación del antebrazo. Se opone resistencia a estos movimientos. Está inervado por el nervio radial de C5 y C6.